Bueno, muchas gracias por venir, bienvenidos. Suscribo a lo que decía Tomás de gracias por venir con la lluvia. Realmente están interesados en venir, se nota. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco con Juan de TypeScript en producción con Effect. Y el título que habíamos puesto un poco a la charla era menos convenciones, más expresiones. Dentro de poco va a tener sentido, pero es una forma de, a través del framework y el lenguaje, dejar de tener que hacer convenciones uno y confiar más en el lenguaje y en la plataforma, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Soy Juan, soy ingeniero. Soy full stack developer en Anagram y estoy en ingeniería de computación en Steam. Y yo soy Joaquín Gatica, sitio de co-founder de Anagram. Soy ingeniero recibido de la ORT hace unos años y bueno, trabajé con Tomás como comentaba antes, una cantidad de años, así que bueno, acá estamos. Bueno, como agenda, primero una intro que ya es la que estamos arrancando, comentarles un poco los objetivos de la charla y bueno, y por qué estamos acá. Después vamos a entrar un poco en digiriendo Effect, por qué existe, qué problemas soluciona y un poco en qué consiste de las básicas. Y después vamos a ir a profundizar un poco más en Effect en sí como framework y hacer un live demo ahí, a ver si se entiende del todo, ¿no? Y después, bueno, unas breves conclusiones y después un espacio para preguntas. Primero, como objetivos, bueno, mostrar las ventajas de Effect, por supuesto, ¿no? Para qué sirve, qué hace bien, y bueno, entender qué problemas soluciona, ¿no? Y sobre todo, ver que salgan sabiendo acá si les interesaría aprenderlo y si lo van a aprender, eliminar un poco la curva de aprendizaje, porque es un poco steep, ¿no? Y bueno, y en sí con el paradigma Effectful que Effect implementa, minimizar los roces en caso de que ustedes se propongan aprenderlo, ¿no? Y bueno, durante la charla vamos a ir explicando incrementalmente ciertos conceptos, ¿no? Vamos a arrancar por lo más básico y llegando a lo más grande de Effect, porque es muy extenso. Y bueno, lo que no es objetivo de esta charla es hacer un tutorial de Effect, que salgan sabiendo usarlo del día 1, que salgan acá, vayan a sus casas y puedan hacer una implementación de Effect así nomás. Y bueno, dada la complejidad, eso que decíamos de ir incrementalmente, por favor, córtennos si algo no se entiende y quieren realmente entenderlo. Capaz que una charla, una discusión más extensa la podemos, por supuesto, al final, ¿no? Pero si hay algo que realmente no se entiende, siéntase libre de frenarnos porque capaz que después los conceptos se apilan y no se entiende lo siguiente, ¿no? Bueno, un poco de historia. Contexto, nosotros desarrollamos TypeScript a diario, en el estilo funcional normalmente, ¿no? Y mucho tiempo usamos FPTS, que para el que lo conozca es una librería que es compleja, alta carga cognitiva, mucha jerga matemática, el nombre de los conceptos y de los módulos. Bueno, hemos visto también gente que se suma al equipo o a un proyecto, el onboarding es largo, complicado, ¿no? Y además que ni siquiera es un framework del todo, es una librería que uno tiene que usar dentro de otro framework, sea Effect, React, lo que sea, ¿no? Entonces tampoco es que diga, bueno, por lo menos es difícil pero me soluciona todo, ni siquiera, ¿no? Y bueno, Giulio Canti, el ídolo, el creador y maintainer de FPTS principalmente, se pasó también a mantener Effect y recomendó a mucha gente, digo, bueno, para el uso diario, pásense a usar Effect, que incorpora lo bueno de FPTS sin las complejidades de FPTS y además agregaría muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento también alrededor de esa época fue que en conjunto con los desarrolladores de un cliente, del equipo de ellos, decidimos probar Effect. Y bueno, 2 años después somos Effect Advocates. No ambassadors, porque no estamos oficialmente acá en nombre de Effect, no conocemos a la gente, pero nos gusta. Bueno. Y bueno, digiriendo Effect, ¿no? Bueno, ¿por qué otro framework, no? Framework de JavaScript, como todos sabemos, surgen muy seguido. ¿Por qué este otro, no? ¿Por qué uno nuevo? Bueno, nuevo, tiene unos años ya, pero digo, ¿por qué surgió? Y bueno, acá vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿no? Retóricas, pero si alguien quiere contestar, que conteste. Es si alguien alguna vez recibió bueno, acordate del error handling en un code review, o tener cuidado que si esta función te hace un throw o no, o tuvo que, a causa de que una función cambió a ser async, tener que cambiar en 25 lugares distintos porque también hay que hacer awaited de todo. O para levantar un server express, Coa, lo que sea, tuvo que analizar miles de middlewares, librerías para ver cuál funciona bien con cuál y qué es lo que se necesita. O a la hora de manejar environment variables con secrets o configuraciones, también complicado, ¿no? De parsear que sea un valor válido, etcétera, que exista en el momento de levantar la aplicación. O más genéricamente también tuvo que acordarse a mano o mentalmente de aplicar ciertas mejores prácticas, incluso aunque sean las más básicas, y uno diría, ¿por qué el framework o el lenguaje no me hace esto por mí, no? Bueno, en ese contexto, si te pasa alguna de estas, Effect puede ser para vos. Nada, eso un poco con el título de la charla, ¿no? Convertir en expresiones y parte del framework cosas que suelen ser convenciones que uno tiene que acordarse, ¿no? Para hacer explícitos cosas que no son evidentes cuando uno implementa normalmente y para que el framework te obligue a hacer cosas en lugar de vos tener que acordarte, ¿no?
Bueno, arranquemos con un ejemplo inofensivo de un código sencillo que es una función asíncrona que manda un mail a un usuario después de haber obtenido la data del usuario y el email template que quiere mandar, ¿no? Cosas que nos muestra este código, que sabemos, que es una función asíncrona, ¿no? Que recibe un string como ID de usuario, que intenta mandar un email acá cuando resuelve el usuario y el template usando await, ¿no? De una promise. Sencillo. ¿Qué no sabemos viendo este código? ¿Puede fallar? ¿En qué caso falla? ¿Con qué errores falla? ¿Hace HTTP request o no hace HTTP requests? ¿Maneja conexiones a una base de datos o no? ¿Necesita algún proveedor de email o no? ¿El ID de usuario está bien formateado o no está bien formateado? Son cosas que uno tendría que empezar a analizar el código, ¿no? Y uno puede suponer que seguramente tiene errores, probablemente, que usa una base de datos seguramente para el get user by ID, pero podría ser una API. Bueno, son cosas que uno, solamente por ver este snippet de código, no tiene la información suficiente, ¿no? Entonces, para agregar un poco a esto anterior, ¿no? Decir, bueno, cómo estas preguntas que están acá las podemos responder sin tener que agregar mucho visual o mucha carga cognitiva, ¿no? O tener que leer el resto del código. Para eso, el concepto que Effect introduce, que estamos introduciendo ahora, es el concepto de efecto. Un effect, es una estructura que básicamente describe un programa sin ejecutarlo aún. Declara el resultado, qué errores puede tirar y qué dependencias necesita para ejecutarse, ¿no? Hablando en términos de TypeScript, este es el tipo base del framework, que es un effect que recibe 3 parámetros de tipo, o sea, 3 generics. El primero es el success, que es el tipo de él o los valores con los que puede ser exitoso. El tipo de él o los errores que puede no tirar, que puede devolver. Y los requirements, las dependencias que necesita para ejecutarse ese efecto, ¿no? Entonces, esa palabra de efecto es lo que vamos a decir como una unidad de cómputo, una unidad base, que es lo que el framework maneja para acá y para allá. Son todos efectos. Si le queremos poner una analogía de otros términos, podría ser como una lazy safe promise, ¿no? Es una función que devuelve una función y a la primera función se le pasan los requerimientos para que después de tener los requerimientos nos devuelva una función que todavía no se ejecutó, pero cuando se ejecute nos devolvería una promise, que cuando esa promise se resuelva nos devolvería error o success o error bien tipado, ¿no? Eso sería el equivalente, digamos, si no tuviéramos el framework de effect. Estoy simplificando, pero es básicamente un poco eso que quiere transmitir, ¿no? Los requirements, por si no es obvio, es medio parecido a React Context, pero tipado. O sea, es como algo que necesita nuestra función para poder correr, y en algún momento, antes de correrla, vas a tener que proveer ese contexto. Ahí va. Perfecto. Bueno, ¿cómo inicializamos un effect? Nos decimos, ese es el tipo de effect. ¿Cómo generamos un effect? ¿Cómo creamos o implementamos un effect? Hay algunos constructores, entre comillas, no son constructores, pero inicializadores básicos, que es el succeed. Es básicamente, estoy definiendo acá un program 1 que siempre es exitoso y va a ser exitoso con el valor hello world. Entonces, en cuanto a tipo, sería un efecto string never never, porque nunca falla y no necesita nada de requirements. Otro ejemplo podría ser el que siempre falla, es uno que never success, va a fallar con un parse error y never de requirement, no necesita ningún requirement, ¿no? Otro, que es el más común, es el que uno le puede meter más cosas lindas, es el effect gen, y ahora vamos a ver el yield. Es el effect gen, que uno ahí mete su lógica, ¿no? Implementa lo que tenga que implementar, y básicamente lo que hace es componer ciertos efectos sin poner cierta lógica adentro, y el tipo básicamente de ese efecto va a ser el tipo inferido por el framework en base a lo que uno implementa dentro, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos que fetch users es otro effect que ya está definido en otro lado, que devuelve unknown, en el caso de éxito, un HTTP error si falla y un HTTP client necesita para poder ejecutarse. El yield es como el equivalente de una await, entonces digamos, bueno, quiero devolverme en caso de success el valor del efecto, en este caso unknown, entonces por eso data va a ser unknown cuando fetch users resuelva. Y después ese data que es unknown lo voy a pasar a una función que también devuelve un efecto, que como está definida acá, ¿no? Es una función que recibe unknown y devuelve un efecto y me devuelve un array de users si es exitoso, ¿no? Y un parse error en caso que falle y no necesita ninguna dependencia. Entonces, escribiendo este código nomás, ya el framework vemos que infiere bien el tipo correcto y dice, de este yield yo saco que puede haber un HTTP error y necesito un HTTP client. De este otro yield yo infiero que puede tirar un parse error. Y además que el return es enseguida después del yield, entonces va a devolver un array de users. Entonces, esa también es una de las gracias de Effect, que vamos a ver más ejemplos más claros, que no hay que tipar casi nada. Hay que tipar las cosas básicas, como ejemplo, obviamente, qué estructura tiene user, ¿no? Cosas así que ahora vamos a ver. Pero la mayoría de los resultados de un efecto y de los errores de un efecto y las dependencias se van acumulando y construyendo a medida que el efecto se escribe. Que esa es una de las magias que está buena.
Y a raíz de eso también es que sale el yield, es el equipo de desarrolladores de Effect. El yield fue la mejor forma más fácil de escribir y más entendible de poder escribir un código fácil, pero que a la vez por atrás haga magias como esto de inferir los tipos dependiendo de los yields, ¿no? Que parece magia, pero en el fondo por atrás es solamente TypeScript y JavaScript. Nada, y uno no puede pensar el yield como el await, ¿no? Uno hace un await de una promise, uno hace un yield de un efecto. En cuanto a equivalencia similar, ¿no? Y hay que poner function asterisco acá, por supuesto, porque si uno quiere hacer un yield adentro, tiene que ser un generator, ¿no? Nada, para sacar un poco el miedo al yield ese que Effect introduce, que es el único framework que yo conozco al menos que introduce un yield así, ¿no? Bueno, volviendo al ejemplo, ¿no? Que decíamos, esta función no nos responde todas las preguntas que queríamos, vamos a ver cómo Effect nos ayuda, ¿no? Para repasar un poquito, sabíamos que era asíncrona, que recibe un string como ID de usuario, que intenta mandar un mail para el usuario y para el template. Bueno, el equivalente de Effect es literalmente eso, ¿no? Cómo nos aporta más información, ¿no? Simplemente vemos que para convertirla en un efecto o en un código Effect válido, tuvimos que, bueno, esto de los brands, después lo vemos, pero es una forma de mejorar el type checking sobre strings, por ejemplo, y otros tipos. No vamos a entrar mucho en eso ahora, pero lo principal que agregamos fue el effect gen, rodeando la lógica de la función, el yield, en vez de promise all, de un effect all, que es una forma de componer efectos, y ahora el getUserById, el getUserById también devuelve un efecto y el getEmailTemplate devuelve un efecto en vez de promesas, ¿no? De nuevo, tenemos un user-template y después hacemos un yield del sendEmail también porque el sendEmail devuelve un efecto. Y entonces, básicamente, a nivel de leerlo, es muy similar, ¿no? Una vez que uno se acostumbra al yield. Pero, ¿qué nos aporta? Nos aporta que, por ejemplo, bueno, no mencionamos el tipo acá arriba, pero el tipo de sendEmailToUser es una función que devuelve void, porque no devuelve ningún tipo particular. Si manda el email, es exitoso, no hace falta devolver nada. Devuelve user error en caso que no lo encuentre, email error en caso que falle mandando el mail, y necesita un DB service que viene de getUserById y el email service de este, ¿no? No importa de dónde viene, lo que importa es que en realidad el type automáticamente inferido va a tener toda esta información adicional. Y por ende sabemos que usa la base de datos de DB service, que puede fallar con user error o email error, que tiene un proveedor de email en email service y que recibe un ID de usuario validado, ¿no? Esto del brand, que dejémoslo por ahora, ¿no? Entonces, nada, ahí simplemente con, entre comillas, la misma cantidad de código o parecida, hay mucho más información, es mucho más fácil verlo. Y en un IDE normal uno hace hover nomás con el mouse arriba del nombre de la variable y ya tenés toda esa información, ¿no? Bueno, rápidamente, ¿cómo se ejecutan? Como dijimos, ¿no? Los efectos son cosas que no se ejecutaron todavía. ¿Cómo ejecutarlos? Básicamente, en realidad, lo normal es que una vez en alguna parte de tu programa, solamente una vez, haya un run promise de un efecto. Ese efecto está compuesto por miles de otros, ¿no? Pero en realidad es tan simple como en el main o en el entry point de tu aplicación, en algún lado pones run promise. Este result lo puedes ignorar ni usarlo. Y ya con eso corres el program, que ese program en este caso es un efecto succeed 1, ¿no? Pero es compuesto de efectos y efectos y efectos. Y la composición de efectos es el programa entero. Eso es agnóstico a la plataforma. Si vos querés correr código específico en una plataforma, lo normal es correr en realidad dentro del platform node, ¿no? Node runtime run main, o el platform deno o platform browser, depende de dónde estés corriendo Effect, tiene su módulo de platform que provee básicamente un HTTP client usando el módulo HTTP de Node, o usa las APIs de Deno, o usa el fetch del browser. Por atrás te esconde todo eso, entonces ayuda a que el código sea también agnóstico, ¿no? La idea sería tener uno solo de estos por aplicación, un solo entry point, y entonces uno componería toda la aplicación de effects y al final lo correría solo una vez. Aunque puede ser que si están corriendo en algún lugar que tiene que tener callbacks tipo a promesas, puedan tener varios entry points y eso se maneja de otra forma. Pero bueno, idealmente habría uno solo. Claro. Sí, o situaciones más complejas como worker threads, lo que sea, ¿no? Pero sí, en lo normal es uno solo. Y hay otras también alternativas como run sync, que no es lo normal. Pero bueno. Bien. Bueno, te lo paso. Ahora les voy a hablar del pipe, que es algo que Effect hace bastante uso de. Y nada, es una forma de componer funciones de manera más legible. En el JavaScript tradicional haríamos algo así como agarramos un string y usamos los métodos del prototipo, como trim, slice, y ahora podemos obtener el año en un string, y después tenemos que usar otra función para parsear int, ¿no? Bueno, con pipe lo que vamos a hacer es, podemos acceder a funciones que no están en el prototipo. Podemos usar composición de funciones. Hay otros lenguajes que tienen pipe y, capaz por si alguien conoce, las funciones es como que básicamente las funciones van transformando el dato inicial, que sería el primer
parámetro va pasando a través de las funciones, ¿no? Entonces vemos que es muy parecido. Tenemos el string original, le hacemos trim, le hacemos slice, le hacemos parse, y bueno, resulta que parse del módulo de effect es como safe, entonces si falla, nos da un option, o sea, da como resultado un option que es como una especie de valor o null, ¿no? Entonces lo que hacemos es acceder al valor mediante el option. Eso ahora no importa, pero como es algo que es importante para el framework porque hace que sean seguros muchas de las operaciones. Vamos a analizar un ejemplo un poquito más relacionado con effect, pero donde se usa el pipe. Vemos que al principio tenemos un user ID, después corremos una función que es un effect en realidad, o sea, es una función que acepta un user ID y nada, da un effect y después lo seguimos componiendo, ¿no? Enviamos un SMS, hacemos retry y hacemos tabs, o sea, ejecutamos side effects como puede ser loguear y manejamos errores, ¿no? Vamos a ver ahora línea a línea para que sea una mejor idea. El user ID, arrancamos con el user ID, ¿no? Después de eso, tenemos una función que acepta un user ID y devuelve un effect, que puede retornar un user error y necesita un DB service. Después, usando la función de andThen, que compone efectos, que corre solamente cuando es exitoso, o sea, si el efecto dio el valor de éxito, entonces se corre esta función que da a un usuario, envía un mail y puede fallar, envía un SMS y puede fallar con un error y necesita un servicio de SMS, ¿no? Después podemos usar estas cosas que están buenas de effect, que son como retry, por ejemplo. Entonces, si el effect falla, retry va a intentar correr el effect de nuevo, todo el effect que sea hasta el momento. En este caso lo va a hacer 3 veces. Y después con tap ejecutamos un side effect que vemos cómo no cambia el valor de effect, ¿no? O sea, porque el log básicamente no pide ninguna dependencia, no tira ningún error y no agrega, y bueno, si devolviera algo igual no lo ignoraría. Y bueno, con catch tag lo que hacemos es, a esta altura vamos a tener un SMS error, vemos que con catch tag ese error se va a ir después del catch tag, ¿no? Catch tag sirve para manejar errores. Nosotros ya dijimos que los errores se van acumulando y eso está bastante bueno, pero en algún momento seguramente los queramos manejar y bueno, entonces los podemos manejar de forma segura con los catch tag. Esto acá está tipado bien por TypeScript. Nosotros si estuviéramos escribiendo esto en el IDE, tendríamos acá autocompletado de cuáles errores hay y el tipo de esta función nos daría el error para ese tipo, ¿no? Está todo bien como tipado y nosotros no tenemos que hacer nada. Así que para profundizar un poquito más en effect de qué convenciones se pueden hacer expresiones, vamos a ver que vimos que effect hace explícito lo que puede salir mal, lo que necesita y lo que vuelve un programa, ¿no? Pero hay más cosas que uno se suele acordar cuando programa, ¿no? Como cerrar un recurso si estamos trabajando con algo que tiene, por ejemplo, conexiones abiertas, o si valida un input, o las variables de entornos están, ya las chequeé antes, no sé, como defaultearlas y eso. Todas estas responsabilidades suelen ser nuestras y el compilador no ayuda, pero effect puede darnos ciertas garantías con los módulos que provee, como por ejemplo los errores son siempre chequeados, o sea, o se manejan o se propagan, ¿no? Si no los manejamos, al final todo nuestro programa va a tener todos los errores que pudieron haber sido en algún momento tirados por alguna parte del programa. Los recursos se van a limpiar automáticamente, los datos se corresponden con los tipos, eso lo sabemos por las validaciones. Así como vimos en la charla anterior, SOD, Effect tiene su schema que es muy parecido y nada, se integra muy bien con el framework y tiene lo mismo de validación, sirve para validar datos y nada, también si falla la configuración, falla en startup y no en el late runtime, o sea, como fallaría al principio y más cosas, ¿no? Que nos provee Effect. Que todo esto surge de vuelta de tener una pieza como inicial de un puzzle que la puedes ir uniendo para generar este ecosistema. Entonces, eso nos permite pasar de acordarnos a como que imposible olvidarse porque el framework nos lo pide. Entonces, cuando todos son expresiones, ¿no? se puede generar un ecosistema consistente con propiedades bastante únicas, como puede ser telemetría out of the box. O sea, solo para un pequeño adelanto, Effect tiene un módulo de AI parecido a lo que vimos en la charla anterior y tiene telemetría también, pero esa telemetría también está integrada con el resto del framework. O sea, si nosotros estamos creando una API con Effect, vamos a tener telemetría desde los entry points hasta la AI. Las apps son todas configurables, así como vimos el sistema de plugins en la charla anterior. Bueno, Effect tiene básicamente esto del contexto de los requirements
permite hacer que todo sea configurable bastante fácilmente. Hay una inferencia de tipos total, ¿no? O sea, tenemos todas las ventajas de los tipos, pero sin el esfuerzo de mantenerlos. Básicamente, como que el framework va a hacer todo lo posible para poder propagarlos. Tenemos piezas también que nos ayudan como a hacer retries, timeouts, fallbacks. Tenemos races, podemos correr effects. Podemos, por ejemplo, hay también en el módulo de AI se cuenta con algo que es probar con este modelo. O sea, con una simple anotación, prueba con un modelo. Si falla, va con otro. Si falla, va con otro. Y es declarando 3 líneas nomás. Y estas propiedades a veces son difíciles de conseguir sin este approach, pero partiendo de esta base del effect, que es como una primitiva bastante fuerte, podemos tenerlas todas gratis, por así decirlo, a costa de... Sí. No, sí, básicamente, también a nivel de mantenibilidad del framework para desarrolladores del framework, el hecho de que todo sea más un efecto, las APIs de effect, reciben un efecto, devuelven un efecto, o reciben varios y devuelven varios, y es muy fácil si uno quiere aplicar retry, concurrencia, que ahora vamos a ver, cualquier operación que uno quiera hacer sobre el framework lo hace sobre, si lo hace sobre un effect, lo hace sobre todo el resto de las APIs. Entonces, como que eso también da la ventaja. Y a la hora de usar effect y desarrollar sobre effect, también también hace más fácil de visualizar, ¿no? Como veíamos, effect.retry, ahora lo vamos a ver. Sí. Y bueno, también en una encuesta a 30, que cerca de 30.000 personas respondieron, se les preguntó como qué sentían que faltaba de JavaScript. Algunas de estas 8 cosas que la gente respondió, Effect las resuelve, como por ejemplo el static typing, aprovechando el TypeScript al máximo, librería estándar que se ve aumentada con más de 20 módulos, mejor manejo de fechas y duraciones y tiempos, estructuras inmutables con schema y con todo el paradigma, observables. Tenemos también todo un módulo de streams, que de vuelta también tiene toda la propagación de telemetría y de observabilidad que se propaga, el pipe, el pattern matching, o sea, son todas cosas que Effect nos puede proveer, ¿no? Así que está. Y ahora vamos con el... ¿Por ahora se va entendiendo más o menos algo o qué hay? Esperemos que los ejemplos ayuden. Vamos. Sí. Bien, esto después está publicado todo en repos ahí públicos. Vamos a ver un poco estos distintos módulos que Effect tiene. Ahí va, bien. Pasemos acá. Bien. Básicamente para cada uno de esos vamos a tener uno acá, que si nos da el tiempo los ejecutamos todos. Pero bueno, arranquemos básicamente, vamos a arrancar con uno y vamos a ir agregándole cosas a cada uno hasta llegar a uno que tenga todo eso acumulado, idealmente. Y bueno, este es, como veíamos, ya lo vimos en las diapos, es un ejemplo de un simple horamundo, ¿no? Que lo estoy corriendo en este caso en Node, ¿no? Vayamos, este es el base, lo mismo. Vayamos al de Promise, que es muy parecido al ejemplo que vimos del get send email, ¿no? Pero básicamente es... getUserById, que usa un try promise. Esto es una de las formas de interactuar entre Effect y el mundo exterior a Effect, que sería básicamente APIs comunes de Node como fetch. Entonces acá en este caso, Effect try promise, uno le ejecuta el fetch adentro y lo convierte en un efecto hacia afuera, ¿no? Acá ya pueden ver que hay ciertas cosas que ya... Adelanto también, hay un plugin de Effect para VS Code y hay un language server que también te da más información. Entonces, está muy bueno desarrollar porque tenés pila de utilidades, ¿no? Vamos a ver acá porque te paras arriba del yield y te dice qué 3 cosas hace yield. Bueno, en fin. Pero bueno, este const getUserById, tendría que haber apagado eso. Bueno, getUserById, vemos que es una función que vuelve un efecto unknown porque el fetch no está tipado como es suficiente. Tira un unknown exception y bueno, y no necesita dependencia, ¿no? Y lo ejecutamos ahí, el getUserById. Eso estamos corriendo un servidor nuestro acá, en paralelo. Vamos a correrlo. Just run 01. No sé si es 02. 02, perdón. El 01 era el mundo, 02. Y ahí vemos que le pega a nuestro servidor, que devuelve data dummy nomás, y devuelve el usuario, ¿no? De nuevo, data sin estructurar, todavía no implementamos ningún tipo de validación de los datos. Acá es unknown, porque no está tipado, y entonces hacemos el stringify del unknown y nos muestra todo, ¿no? Sencillo, es una forma de hacer un try promise. En este caso no falla, por suerte, y si falla no sabemos cómo. Sí. El try promise, la función que es un wrap de algo, ¿no? Sí. De una API que yo creo que tiene muchos ángulos ahí. O sea, no es la encargada de obtener el tipado. Si Fetch estuviera bien tipada, sí. Ah, sí, pero claro, claro, no sé si Fetch tiene generics, pero si yo le pusiera acá, ¿tiene generics? A ver. No sé, si Fetch tuviera generics, si Fetch estuviera bien tipado, entonces el try promise agarra todos los tipos. Exacto. Y es tipo, ante la duda te molesta. Dice, si yo no sé, te voy a decir que puede tirar un unknown error, unknown exception, porque como no sé si va a tirar, probablemente pueda tirar. Entonces te devuelve un unknown exception,
ahí, que es, o no sé si eso la da fetch, pero bueno, y te vuelve unknown. Sí. Eh, El unknown exception, en realidad, hay otra variante de esto que vos le puedes decir el try y la función para pasar el unknown error a Claro. algo que vos quieras. acá, Entonces, el ya segundo puedes parámetro. de Ahí una va, el caso de éxito y el caso de error en el mismo llamado. ahí va. Es, Ahí quedó unknown, pero bueno, el segundo parámetro del try promise es, o no, o era... es un solo Ah, parámetro. era un objeto con try catch, ¿verdad? Sí, ahí Es va. un Bueno, solo parámetro, pero con Sí. try y catch. ahí va. Sí, ahí va. Sí, igual ahora vamos a ver que no necesitamos el fetch, usamos HTTP client, spoiler, pero sí, sí. Básicamente es una forma de, bien, ahí va. El segundo esquema, básicamente, es similar, pero ven que acá, bueno, acá seguimos todavía usando el fetch, agregamos un esquema acá de user, ¿no? Que como verán parecido a SOD, ¿no? Hacemos es el clase que extiende esquema class, bla, bla, se le pone el nombre, este nombre en parte para telemetría, ¿no? Y después ID name class, cada uno tiene un tipo de distinto esquema, hay complejidad de esquema infinita, si la queremos, ¿no? Y después, bueno, acá tenemos simplemente el try promise y le hacemos, dentro, le agregamos un pipe alrededor y decimos, después del try promise, haceme and then the code unknown de tipo user. Y si es exitoso, significa que tengo un user a la salida, entonces te paras arriba y ahora tenés que defect devuelve un user. Y además un parse error, porque puede haber un error de parseo. Entonces, eso es lo que decíamos de que automáticamente te va ampliando los tipos con lo que básicamente cada subefecto tiene, ¿no? Y la función de afuera que no cambia nada igual, ¿no? Simplemente que ahora tenemos en el yield, si nos paramos acá, el language server nos da bastante legible todo que devuelve cada yield, ¿no? ¿O qué? Arroja acá, cada yield. Si lo corremos, Sí, ahí va. Vamos a ver que una cosa que está buena es que, de nuevo, parte de la inmutabilidad, parte del effectable, es que todo lo que no es parte del esquema lo saca. O en realidad no lo agrega al nuevo objeto, en realidad, ¿no? Es como que está, de nuevo, es eso que el paradigma de effect de los tipos son parecidos a la data real. O sea, si vos tenés boundary checking bien hecho con esquema y esas cosas, entre medio vos puedes confiar en la data, ¿no? Es parte de... en fin. hay una forma de desactivarlo también, pero uno querría tenerlo. Claro, sí. Bien, siguiente. El error handling. Este es uno de los más jugosos e interesantes. Acá ya el getUserById lo hacemos un poquito más complejo, ¿no? Para empezar, agregamos dos tipos de errores, user not found y API error, ¿no? También tag de error con el nombre para traceability, ¿no? Facilita. Y para hacer después el catch tag. Y después, esto acá en realidad uno puede agregar lo que quiera, ¿no? Esta es la forma que tiene effect de decir, no sé, tipo, no sé, hello, string, no sé. Básicamente es una forma de agregarle parámetros o propiedades al error, ¿no? Y después, por ejemplo, ¿no? Acá ya hicimos dos cosas. No solamente mejoramos el error handling, sino que además cambiamos y agregamos esto que está acá. En vez de usar fetch, pasamos a usar el HTTP client que viene de effect platform. Entonces, hacemos un yield y como sabemos el yield tiene success, nunca falla en obtener el client, aparentemente, pero te agrega el requirement que ahora tenés que proveer una implementación del HTTP client en algún momento de tu programa, cuando quieras, antes que termine. Es agnóstico a la implementación, o sea, después vamos a ver que si estamos corriendo en Node, podemos usar el de Node, si es ban, si es browser. Acá, básicamente. Al main le haces effect provide, HTTP client.layer, no importa las layers ahora, pero básicamente tenés que darle la implementación, sí, de qué client vas a usar, ¿no? Teniendo el client, ahora sí podemos hacer un client.get, en este caso, la URL, estos headers no importan por ahora, este client get devuelve un efecto, entonces hacemos un and then en caso de éxito, y tenemos que, esto es una utilidad nomás de HTTP client response match status, cualquier 200, cualquier 400, los 300 no los pusimos, o sea que caen en el or else. Es una forma de parsear eso, o sea, son utilidades que tiene como parte del framework, no parte del paradigma Fedful, sino como parte del framework. Y en este caso, el 200, lo que sea, lo parseamos con el schema. Y 400 en este caso, si es un 404, le hacemos user not found, y si no, API error, y cualquier otro error sea API error, ¿no? Esto es en caso que el client pueda hacer el request y el response me devuelva uno de estos códigos. Si nos paramos arriba de getUserById, sigue devolviendo, como ven, HTTP client error, parse error, user not found y API error. El HTTP client error es si falló el request. Los otros errors que atajamos son si falló el response. Perdón, si el response incluye un HTTP status code de error. En fin. Acá se pueden volver bastante locos tratando, como se van acumulando los errores, hay que ver con qué granularidad controlar qué errores y cómo modelar el dominio de errores, pero mínimo ya tenemos las herramientas para hacerlo de forma segura, ¿no? Y de forma fácil de que se propaguen. O sea, ya van en cada uno y en cómo sea necesario modelar los errores, ver qué tan granular o no. Me imagino que capaz que un código más
función, ya eso lo tenés adentro de un middleware o algo, manejando errores genéricos, manejando... Sí, o convertirme un error genérico a un error mío de defect, o sea, o los unhandled errors los atajás de una forma, lo guías, etcétera, sí. Y una cosa que está buena de defect es tipo, si vos idealmente atajaste los errores en ciertos momentos cuando te correspondía, te parás arriba del main y decís qué errores no atajé. Literalmente el tipo del programa, del main, o de lo que sea que le llames, te dice cuáles son los errores que van a llegar hasta este punto. Que son los errores que potencialmente pueden tirar tu aplicación abajo. Porque si llega hasta acá sin haber sido atajado, entonces probablemente te baje la aplicación. Y es eso, hacer explícito todo lo que uno normalmente no vería, ¿no? Se puede volver abrumador, hay que hacerlo con cuidado, por supuesto, ¿no? Porque tenés 35 errores y, bueno, en fin. Pero está. Bien. Esto es particularmente no tanto del error handling, sino también de HTTP, ¿no? Podemos ver si quieres correrlo. Sí, correrlo, ahí va. Que va a fallar, o sea, de hecho. Sí, esto del header, pusimos un header acá arriba que para simular errores, ¿no? Entonces, en este caso está prendido. Just run 04. Exacto, ahí va. Entonces, acá falló. Vemos, en este error, o sea, bueno, no mencionamos, pero bien que ya por defecto los logs de effect son un poco más lindos, ¿no? Te loguea cierta data básica, ¿no? Y también, si vos tenés prendida la telemetría, también eso lo puedes ver todo en spans y traces. En este caso, se llegó una API error sin haber sido handled, ¿no? Es porque la API devolvió un 500. Cambiemos ahora, apaguémosle esto, pongámosle false y pongamos un ID de usuario que no existe, por ejemplo, 12. Ahí. Y nos va a devolver, tampoco lo estamos atajando el 404, así que nos va a devolver básicamente un user not found, ¿no? Que normalmente uno lo atajaría y devolvería, si está exponiendo un server para afuera del error. Pequeña nota de los logs es que se puede cambiar la implementación de cómo se ven también. A veces tenemos un cliente que para los logs le gusta tenerlo como JSONs, entonces, como tipos estructurados. Se puede cambiar todo como aspectos, ¿no? Así como se cambia un provider que... configuración por afuera. Que también eso ayuda también a estructurar los logs y después si usas CloudWatch o para queryar logs o lo que sea, también tiene estructura básica, después uno puede además agregar estructura por encima, pero en fin. Bien, eso de error handling y HTTP. Después tenemos retries, ¿no? Que eso ya un poco lo vimos en el otro ejemplo, pero retries es la misma lógica que tenemos acá. El get user by ID es el mismo, no lo tocamos. Y pasamos ahora a... Sí. Acá, el get user by ID, le hacemos un pipe después. Esto es exactamente equivalente a hacer un pipe afuera. Pipe así, ¿no? Pero está. También los efectos tienen una función pipe que se equivale a poner el pipe afuera y que el efecto sea el primer parámetro. Es lo mismo. A veces por legibilidad queda bien a veces hacerlo así. Le hacemos un pipe, que en este caso esto podría no estar. Es solamente para loguear el tap y loguear en caso de error. Y acá simplemente le haremos un retry. ¿Cuántas veces queremos que haga retry? O sea, la original más 3. ¿Y qué schedule queremos hacerle? Si queremos, en este caso es un exponential backoff con ratio 1, o sea que va a ser cada un segundo, cada 2 segundos, cada 4 segundos, así. Esta es la cantidad de veces que queramos, ¿no? Esas utilidades lindas de effect también, que no tengo que implementar el exponential backoff, no tengo que implementar el retry. Siempre y cuando en el pipe haya un efecto, le meto un effect retry. Bueno. Te va a hacer retry de todo el efecto, ¿no? Claro. También hay que tener cuidado a veces con eso, pero todo el efecto acumulado. Bien. Bueno, es un log ahí. Sí, lo corremos. Ahí va. Just run 05. Ahí va. Request failed. Request failed, viste que ahora demora un poquito más. Otro más. Está haciendo el retry con exponential backoff. Y la cuarta falló. Si falla una cuarta vez, porque lleva a las 3 retries, tira el error y lo propaga para afuera y dice, bueno, encárgate. Bien. ¿Querés ir vos? Dale. Bueno, vamos a ver un ejemplo de concurrencia. Ahora vemos un ejemplo de concurrency. Para eso vamos a tener varios user IDs y vamos a querer correrlos todos en paralelo, básicamente, pero con un límite de concurrencia de 3. ¿Qué significa? Que solo tenemos 3 slots para correr estos efectos. Solo pueden estar corriendo 3 a la vez. Cuando resuelva uno, se libera un slot y empieza a correr otro, ¿no? Entonces, acá tenemos los user IDs. Le hacemos un map de getUser, que este getUser es la función que devolvía un effect. Entonces, a esta altura vamos a tener un array de effects. Y después le hacemos all with concurrency 3. Básicamente, nada, si corre, aquí hay un par de cosas más que, bueno, saltamos Te fuiste context, ¿no? me fui a context, perdón. Igual tiene la concurrencia. Sí, me había saltado. El scope no lo vimos.
Pero sí. Sí, ahí va. Acá entonces tenemos los user IDs, hacemos el map de la función que dado el user ID nos da un efecto y hacemos efecto all with concurrency. Nada, si corremos esto, vamos a ver que... ¿este falla o no falla? No, este no va a fallar, claro. Está bien. Pues hizo los 3 primeros, después se liberó uno, metió otro. Claro. Y bueno, y al final nos da todos a la vez, ¿no? En un ejemplo ahora que va a venir después de telemetría, de tracing, vamos a poder ver con los traces cómo se liberan estos slots y nada, vamos a ver más visualmente ese coso. Pero básicamente, a cualquier efecto que tengamos le podemos hacer, le podemos hacer estos métodos como correrlos todos a la vez o hacerlos competir, ¿no? Y que ganen más rápido y podemos hacer llamadas a distintas APIs y si gana una API se da ese resultado o no. Podemos hacer partition, o sea, podemos dejar todos los errores por un lado y todos los accesos por otro. Podemos hacer forks de efectos y dejarlos corriendo en el fondo, o sea, en el scope global de la aplicación. O sea, se pueden hacer muchas cosas en cuanto a concurrencia con las composiciones de efectos. Sí, no, en el comentario. Esto no es concurrencia de threads, ¿no? Es concurrencia en el ambiente de Node o de la plataforma que sea. O sea, va a ser básicamente, si necesitamos hacer computación fuerte, Node no es lo ideal y esto no sirve para nada porque no es concurrente de verdad. Si es I.O., tipo de base de datos request, ahí hace sí concurrencia. Sigue usando la concurrencia, falsa concurrencia de que todos conocemos de JavaScript, ¿no? Simplemente te facilita correr esas promesas, digamos, entre comillas, en paralelo. Sí, son como... O sea, son formas de comprar... Una cosa extra, distinto, que esto tiene distinto al promise all, es que estos all y estas formas de componer efectos son seguros en cuanto a liberar recursos, ¿no? O sea, si todos los efectos, y esto es algo que vamos a ver ahora, a veces podemos tener efectos que necesitan recursos y que mantienen un scope, o sea, mantienen por un tiempo acceso a un recurso y después lo tienen que liberar. Nosotros cuando hacemos competencia de efectos o cuando los componemos de esta forma, ese scope básicamente se va a liberar y se va a hacer que se corran las cosas que se tienen que cerrar, se cierran automáticamente, ¿no? O sea, si estamos corriendo 2 effects, corre uno y gana, bueno, el otro se va a cerrar automáticamente y se va a liberar todo lo que se tenga que liberar y todo va a ser seguro, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a resources. Bueno, ahora vamos a ver un poco de configuración. Capaz que lo podemos ver ya directamente con context. Sí. Nada, para hacer configuración está el módulo de config y acá lo que tenemos es un config all, que es básicamente una forma de tener múltiples valores en una configuración. Vemos que el resultado de config all va a ser un config de ciertas cosas, de las cosas que ponemos adentro del extract este. Config URL, básicamente lo que va a hacer es validar que sea una URL válida. No va a hacer un ping al DNS como en Java, pero va a chequear que sea el formato válido. Y como pueden ver, podemos ponerle un default. Nada, también hay otras configs, como pueden ser los redacteds, que es bastante útil porque el módulo redacted lo que hace es como una cajita que esconde un secreto y que si alguien lo intenta loguear, la única forma de loguearlo es usando una función en específico para acceder al valor, que es evidente cuando se usa. Después en los logs no aparece, en los traces no aparece, no hay forma de acceder al valor más que usando esa función de getValue, básicamente, ¿no? Hay otras funciones de config como config.number para que la variable de entorno sea un número, config.port para decir que sea un port válido, o sea, tiene pila de cosas que están muy buenas. Y también uno lo puede pasar por schema también si quisiera, ¿no? Pero en realidad suele alcanzar con eso. Perfecto. Y nada, y hay que hacerle provider. Bueno, claro, y ahora bueno, hablando más de contexto también y esto de poder, que está bueno de los requirements, es que podemos hacer esto de cambiar proveedores, ¿no? Algunos de las ciertas cosas que nos provee, él las resuelve por sí mismo. Como pueden ver, en nuestro main, si bien usamos configuración y hay un config error, nunca se pide un config provider. Pero en realidad eso es porque Effect no lo propaga en el tipo, pero sí lo tiene por abajo porque lo resuelve con las variables de entorno del proceso, automáticamente. Pero nosotros capaz que estamos testeando el programa y queremos usar una configuración de un mapa. Y entonces para eso podemos hacer with config provider y cambiamos el config provider a uno del mapa, pero también podemos tener otros Correcto. Sí, exacto. Sí, en realidad no. En realidad sobreescribís de dónde va a leer Effect en las configuraciones. Claro. O sea, claro. No lo valor. Exacto. Sí. Exacto. Capaz que hay incluso, no lo sé, pero podría haber un config provider de Secrets Manager de AWS. Y como es asíncrono, es un efecto, no importa, el config es un efecto. Entonces, si hace un request HTTP o lo levanta síncronamente la variable de entorno, al framework no le importa porque es un efecto. Entonces,
Pero vos puedes definir la autenticación y simplemente venís al main, le haces un provide de Secrets Manager Config Provider y ahora la va a levantar con ese mismo nombre de Secrets Manager. Esas son las ventajas que tiene. Es dependency injection, ¿no? De forma distinta, pero es un poco más amigable a veces. Y bueno, y el último ejemplo que tenemos es de tracing, que, bueno, hay un ejemplo más de resource safety, donde vemos un módulo que está bastante bueno, que es, o sea, no un módulo, pero es una función que es acquire release, que es básicamente una forma de decirle a Effect cómo crear un nuevo efecto sobre un resource, ¿no? Algo que necesita ser abierto y algo que necesita ser liberado. Entonces, para eso nosotros le damos un efecto que adquiere un resource. En este caso, estamos usando el HTTP client, estamos simulando como si fuera algo que necesita ser abierto y cerrado, pero esto perfectamente en realidad podría ser un recurso como una conexión a una base de datos, donde acá la abrimos y la otra función que le tenemos que dar es cómo cerrarla, ¿no? O sea, dada la conexión, acá sería tipo connection.close o algo del estilo, ¿no? Y esto, Effect luego nos dejaría usar esa conexión y se aseguraría de que cuando nosotros dejemos usar esa conexión y cerremos el scope, que vamos a hacer algo. Esto agrega al efecto un scope, ¿no? Agrega a los requirements del efecto un scope, el hacer acquire release. Ese scope es el que nosotros tenemos que proveer cuando queremos usar algo que tiene un ciclo de vida, ¿no? Cuando tenemos un valor que depende de algo que tiene una conexión abierta o algo así, tenemos que decirle, che, ¿hasta qué punto esto llega? Si lo ponemos al final del programa, bueno, el ciclo de vida de ese recurso va a ser todo el programa, ¿no? Cuando se termine el programa, o sea, alguien corre seek kill o seek term, el programa se va a cerrar y va a limpiar esos recursos. Si no, si fuera algo más transiente, lo podemos poner como en el llamado a una API, o sea, eso lo manejamos nosotros, pero tenemos la garantía en tipos de que vamos a cerrar los recursos y ya le dijimos a Effect cómo hacerlo. Y él se va a encargar de correr todos los finalizers. Finalizer sería la segunda función que está acá, que es la que cierra las cosas uno a uno de forma segura. O sea, si para abrir un recurso necesitamos otro recurso abierto, se va a encargar de cerrarlo en sentido contrario, ¿no? Como para nunca tener como algo que falle en cuanto a necesitar un recurso y que no esté. ¿No? ¿Querés que corramos este? No, simplemente el effect.scope es una forma de decirle explícitamente dónde querés que ese scope te termine, ¿no? Que está por acá en algún lado, le hemos puesto. Este effect.scope es decirle, tipo, cualquier scope abierto hasta el momento, cerralo, después tener más control granular. Pero si no decirle, hasta acá llegan todos los scopes de todos los recursos abiertos, cerrá todo lo que tengas, siempre cuando no se necesite, ¿no? Si no, por defecto, cierra todo cuando termina el programa. Si lo sacamos, vemos cómo está el scope ahí. Y propaga el scope afuera. Y lo propaga hacia afuera. Entonces, nada. Si lo ponemos, deja de estar y ya el scope de ese resource va a ser este efecto. Y después de eso, se va a correr la finalización. Y bueno, el último ejemplo que tenemos es el de tracing, que esto, básicamente, ahora le vamos a conectar también a las DevTools. ¿Qué pasa? VS Code tiene una extensión que son las Effect DevTools, que nos dejan ver en tiempo real los traces, ¿no? Para que tengan súper fácil. Pero Effect en sí ya tiene toda la telemetry integrada. Todos los módulos de Effect ya tienen telemetry integrada con datos que nos pueden interesar y que sería simplemente agregar un proveedor al final de nuestro programa, darle la URL de nuestro Open Telemetry Collector o lo que sea, ¿no? O el servicio que estamos usando, y ahí se mandarían básicamente la telemetry. En este caso agregamos DevTools acá, pues estamos en modo desarrollo. Si entras a Player, no importa que son los layers, pero pones DevTools.layer y te agrega como una especie de puerto abierto para que informar a las DevTools del IDE los traces. Así. Perfecto. Entonces, si corremos esto, que sería el ejemplo 10. Ahí ya apareció a la izquierda. Acá a la izquierda ya podemos ver la función getUsers, getAllUsers, que la declaramos con este span acá. Esta es una forma de declarar spans. Uno lo que dice, che, hasta este efecto, llamale con el span, no sé, getAllUsers. Entonces vemos que getAllUsers, no tiene mucha información, se la podríamos poner como parte de esto. Hay una opción ahí para agregar información que nos sea relevante. Y además tenemos los child spans, que están relacionados a los efectos internos de ese efecto, que son todos los getUsers, ¿no? Y si vemos uno de los getUserById, por ejemplo, su child span es el llamado al HTTP client, que va a tener información sobre el puerto, la URL, todo, cosas de Effect. Ahora, si queremos ver... Sí, se ve ahí. Vamos acá. La usabilidad del plugin puede mejorar, pero tenés el timeline ahí del span grande con los child spans adentro y vos puedes ver realmente el waterfall de
spans. A veces funciona, o sea, Hemos tenido sí. mixed results con esto. Pero está bueno a veces para, Esto funciona, ¿no? Pero está. a veces está bueno para debuguear. O sea, Cuando cuando... tenés una aplicación que es más larga, esta corre, no sé, enseguida tiene muy pocos spans, ¿no? Pero cuando ya es más grande es más fácil ver todo el waterfall. No fue, ya fue. Pero bueno, podríamos ver el waterfall ahí si Claro. ahí va. Podría ser, sí. Pero está, básicamente esto es ya como de los ejemplos así Sí. Sí, no sé si cómo andamos de tiempo, pero... Sí, veamos. Nada, vayamos un poquito acá nomás. Brevemente les mencionamos otras cosas que están, como otros módulos que tienen. ¿Esto está bien que esté en verde? Sí, perfecto. Por las dudas. Si no venimos hablando hace horas. Otros módulos de más alto nivel, ¿no? que provee Effect, no vamos a entrar ahí, por supuesto, pero utilidades para desarrollo CLI apps, para promptear al usuario a través de la consola, etcétera. AI-based apps, tipo toolkits para MCP servers y LLM clients, para WebSockets, para queues, para PubSub, para schedule jobs, tipo cron jobs, otros varios más, ¿no? Que si da el tiempo, lo podemos hacer después. Acá tengo un ejemplo que usé, por ejemplo, para hacer un MCP server para Unity Budget, un AI toolkit donde vos usando schema y usando tools, básicamente, esa misma tool que puedes usar para hacer queries a prompts a un LLM, en fin. Capaz que no da el tiempo, ya estamos pasados. Pero nada, esto está súper bueno. También todos son efectos de nuevo, lo mismo. Entonces, bien. Un poco conclusiones. Nada, la conclusión principal es que Effect incorpora pila de conceptos y pila de buenas prácticas y pila de paradigmas, digamos, que están muy buenos. Y eso lo recomendamos abiertamente, ¿no? Errores tipados en vez de tener excepciones sin chequear. Manejo de dependencias y manejo de recursos bien hecho. Composición de funciones. O sea, boundary checking en el input y output de tu data. Y después internamente static typing. O sea, funciones puras o si tienen efectos secundarios que sean controlados. Esos creo que nadie acá discute que son ventajas buenas, ¿no? Effect las incorpora todas y incorpora más cosas. Entonces, en ese sentido sí también recomendamos Effect. Pero también no siempre es un buen fit. La curva de aprendizaje, para empezar, tenés que tener un equipo en que esté dispuesto a que todo el equipo tenga esa curva de aprendizaje. Bueno, si es un código que después va a mantener otro equipo, el equipo de un cliente, por ejemplo, también, que el cliente esté dispuesto a mantener eso después, porque no es tan fácil. En fin, pila de cosas que lo recontra recomendamos Effect en el contexto de que cada uno sepa distinguir cuándo le corresponde usarlo y cuándo no. Pero bueno. Y nada, otra cosa útil es la website, obviamente que está muy buena. El YouTube channel publican pila de charlas, tienen conferencias anuales donde publican también todas las charlas. Está súper bueno para aprender. Sandro Maglione tiene un curso que está bueno, que es gratis también. Kit Langton tiene un Visual Playground. Además tiene muchos videos que están muy buenos que charlamos recién hace un rato. Pero tiene un Visual Playground que esto, si quieren, lo podemos mostrarlo rápidamente, ¿no? Que básicamente, si querés visualizar el effect succeed, básicamente lo visualizas así. Si querés el effect fail, tiene pila de cosas, no sé, querés el effect all, por ejemplo, te va visualizando el código que va sucediendo, ¿no? Algo más lindo de lo que hicimos nosotros hoy. Ejemplos, ¿no? Si uno quiere visualizar distintas funciones de effect, están muy buenos. Kit Langton anda volando. Nada, después, bueno, nada, preguntas. Este QR es para esta diapositiva, que tiene links a los repos y a todas estas cosas, ¿no? Entonces, si quieren, está todo público. Y nada. ¿Preguntas? Me parece muy buena la librería. Voy a hacer algo que puede sonar horrible, pero en realidad no lo es. Como decías, se toma inspiración de muchos lados y me da la impresión inicialmente a mí de que hay mucho de Java, digamos, en el sentido de catching exceptions y propagar excepciones y todo eso, y puedo también ver recursos que me hizo acordar un poco a dependency injections. Creo que vos mencionaste dependency injections. Sí. Quiero conocer un poco más o menos cómo funciona, si tiene que ver con configuración, con el code, quizás automático de alguna manera. Claro. Sí, entiendo lo que decís de parecido a Java. Por ejemplo, el dependency injection me hace acordar un poco a Spring en muchas cosas. Tipo, yo declaro qué tipo quiero, una interfaz, digamos, y alguien me lo provee. Pero en realidad, pensando un poco también, charlando con Juan, es un poco... Node nunca tuvo mucho un enterprise framework como tiene Java, que Java tiene muchas cosas de enterprise nativas en el lenguaje, Kotlin también, o Spring es un framework que para enterprise sirve abundante. Entonces, el hecho de que Node, creo, bueno, en Nest, por ejemplo, tiene muchas cosas que sí, pero el Node como plataforma y JavaScript como lenguaje no tiene cosas bundled o incorporadas de enterprise o buenas prácticas o buenos paradigmas de desarrollo escalable, ¿no? Las librerías sí las tienen. Entonces, Effect en ese sentido me hace acordar mucho de ese tipo de cosas que en Java vienen out of the box, capaz. Entonces, como que es cierto que me hace acordar de Java, pero como indirectamente, no porque se ha inspirado en Java, sino porque se inspiran las mejores paradigmas que Java también algunos implementa, ¿no? En ese sentido, no sé si más o menos.
Y la... Sí. No, le respondo a la pregunta. No, No, sí, que hay mucho de programación orientada a aspectos, ¿viste? Como que vos tenés el efecto que hace esto y lo podés decorar como con funciones de retry y cosas así que son similares a algo que puede ser Spring y cosas de ese estilo. O sea, y cómo se implementa por atrás, no lo tengo del todo claro. Pero sí, básicamente es eso de que al vos estar declarando efectos y no ejecutándolos, te da la oportunidad de proveer la implementación al final. Es un poco eso. No sé internamente cómo funciona la interna, pero el hecho de vos declarás efectos, pero todavía no corrió ninguno. Hasta que vos das el main, le das provide al final y después haces el run sync. Entonces, como que vos le estás satisfaciendo las necesidades antes de ejecutarlo, justito antes de ejecutarlo, ¿no? Vos podés también hacer los provides intermediamente. A cada efecto vos le podés hacer un provide en el momento de declarar el efecto. Si vos no querés esa dependency injection, puedes declarar el efecto ya con su implementación o declarar ese servicio con una implementación al lado también. Eso te da control. No sé si responde más o menos. ¿Qué fue lo que más les costó hacer el clip cuando estaban aprendiendo o intentando incorporar el efecto? Buena pregunta. Ok. Pasa que nosotros venimos de FPTS, claro. Claro, sí. Por ahí las layers, al principio declarar las layers, layers son las dependencias, que son como effects, pero que se corren al principio del programa. O sea, son esas dependencias que veíamos en el tercer valor, en el tercer coso del tipo. O sea, esas son las que... Sí. La mano más grande. Ay, me siento un TikToker. No, ese tercer parámetro de tipos se satisface con las layers. Y las layers son básicamente efectos que corren al principio de nuestro programa, ¿no? Entonces, que son las que se satisfacen ciertas necesidades, esos servicios que el resto del programa va a pedir. Esto para responder a... Perdón, ¿cuál era la pregunta? A lo que costó más, sí. Entonces, las layers al principio es medio complicado de entender cómo corren y cómo se integran con lo demás. Por eso de que a veces no es tan intuitivo. Mismo hay layers que son como, que están en lazy, o sea, que van a correr solamente cuando se las necesite, no corre al principio del programa, o cosas del estilo, ¿no? Entonces, eso creo que puede ser algo de lo más complicado, como entender el ciclo de vida de las layers respecto al efecto en sí. Sí. En mi caso, bueno, creo que nos pasó a los dos. Nosotros arrancamos a usar Effect cuando era beta. Entonces cambiaron mucho las APIs, la mejor forma de escribir. El gen, por ejemplo, vino después, antes era exclusivamente pipe. Era como que fue cambiando, evolucionando. Entonces el hecho de ir también adaptándose un poco a eso fue un desafío. No pasa ahora ya está lo grande está. Las APIs los módulos de AI son beta, por ejemplo, pero bueno, porque van incorporando cosas. Entonces a mí un poco me costó, bueno, acostumbrarme cuál es la mejor forma de escribir Effect, ¿no? Y después el hecho de llegar a hacer el clic de que todo es un efecto. Y si vos pensás todo en que, bueno, esto que está acá es un efecto, cualquier API de effect vas a poder pasar ese efecto probablemente. Entonces, eso de decir, tipo, preocupate en hacer un efecto que necesita ese clic me lleva un tiempito hacerlo, ¿no? Las layers también. Pero... Yo creo que los pain points suelen ser, sí, eso a veces las APIs cambian. Por lo general, cuando cambian, nosotros empezamos, cuando estaba en beta, ya habían code modes. O sea, vos corres un script y te actualiza, cambia el código para no tener que vos ir manualmente a cambiar todo. Eso por suerte lo hacen, pero a veces las APIs que están que siguen en beta, porque algunos módulos van surgiendo y están en beta, el módulo de AI y eso, van cambiando. Entonces a veces es medio jodido mantener, ver cuál es la forma de hacerlo actual, ¿no? Para eso yo recomiendo mucho usar la búsqueda de GitHub, pero la búsqueda por código, y usan strings clavados. O sea, le decís, quiero ver este string y puedes usar effect punto y el método que estás usando. Entonces ves cómo otra gente lo está usando. A chequear la versión de Effect que están usando, ¿no? Porque puede cambiar, pero así puedes ver código abierto que... Esto es muy útil, ¿no? Claro. Es muy útil y la verdad que como también la documentación, la implementación va más rápido que la documentación. Está muy bien documentado, pero todo lo que es beta todavía no está del todo documentado. Entonces está como el JSDoc, eso sí, que está bueno, pero hay otras cosas que no están del todo. Entonces esto es una muy buena forma de... Hay que saber dónde Crash Course no es una aplicación en producción, ¿no? Pero hay otras aplicaciones en producción que uno puede confiar un poco más. Y eso es muy útil. Ver ejemplos de otros es muy útil. Bueno, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es la experiencia de depuración? Upa. Porque yo algo que estoy acostumbrado con el código, por ejemplo, previo a sync y a la wait, promise.tem, es que uno, cuando tenía una excepción en producción, la step trace era muy difícil de ver. Era muy, si por ejemplo tenían un error en enviar email, como el ejemplo que tenían ustedes,
uno no sabía por qué se había enviado el email, qué función era la que... Entonces mi pregunta aquí es, habían dado un ejemplo de la trazabilidad, que me interesó. Sí. O sea, cuando el programador ve un error, murió la aplicación en producción, se borró la base de datos, ¿cómo nos enteramos que llegó a ese punto? Claro. Sí, ahí depende qué tipo de recomendaciones. Por ejemplo, OpenTelemetry es una gran herramienta, ¿no? Tener una herramienta que vaya haciendo el collect de todo el tracing, incluso aunque no falle. Entonces, cuando falla, puedes hacer el traceback de lo que sucedió, ¿no? Ya los traces normales de effect ya te dan pila de información, tipo, si es un HTTP request, si el DB server, por ejemplo, tiene utilidades para de database queries, es que no sé necesariamente qué query se hizo, pero cuándo se hizo y precisamente depende de qué nivel quieras loguear. Entonces, como que hacer traceback de errores de producción, eso es la mejor forma esa, ¿no? O sea, buscar de hacer la telemetría, guardarla en algún lado que sea útil y hacer el traceback. Ahora, depurar en tiempo real mientras uno desarrolla es otra cosa, ¿no? No sé si va más por ese lado o para decir... Sí, las dos cosas. Ahí va. Me interesa también, por ejemplo, cuando uno pone un breakpoint. Ahí va, claro. Sí, No, perdón, sí. No, que acá hay un par de cosas que es que el tema de los breakpoints con programación funcional y por lo general con librerías de efectos suele ser un quilombo. O sea, porque vos lo que vas a ver es un valor que representa el programa, pero va a ser medio raro el debuggar. Para responder a eso, o sea, en la experiencia de desarrollo uno suele, si estás en un pipe, poner un log como... O sea, eso ayuda... yo lo hago pila, poner arg, que es una función que devuelve lo mismo, te paras arriba de arg y ves qué hay en el pipe en ese momento. Claro. Eso lo hago constantemente. Es una forma de ver más o menos qué está pasando. Porque cuando si el tipo no es compatible, TypeScript te va a decir qué pasó, por supuesto, ¿no? Si el tipo de las funciones no es compatible. Pero para entender bien del todo qué está sucediendo, a veces ayuda a eso, ¿no? Ahora, también puedes hacer un console log ahí y ver el valor de eso. Y si tu pregunta también iba orientada al modelado de errores en general, hay algo que tiene tener errores como valores en lugar de excepciones, que es medio jodido a veces el tema del stack trace, de que quede bien el stack. Effect provee como que ciertas formas de las que te sugiere que hagas el tema de errores, trata de arreglar eso para mejorar lo más posible el stack trace, pero la verdad que creo que lo mejor ahí sería modelar los errores lo mejor que puedas para tu dominio, ¿no? O sea, como valores lo mejor que puedas y bueno, y el stack trace rezar para que quede bien, pero no, sí. Pero como que propagar vos manualmente la data que te importa, ¿no? O sea, eso es un poco la experiencia, en mi experiencia. Sí, sí, para debuggar mientras la aplicación uno está desarrollando y no hace lo que uno espera, ahí sí capaz que este tipo de herramientas. El LSP en mis estudios es muy bueno. Esto de pararte arriba del guild y ver qué todo ese efecto devuelve, bien hecho, está genial. Esto de acá quizás no lo usa en el día a día del desarrollo, lo usa capaz que para probar alguna funcionalidad o algo así, pero está genial eso. Esto de los child funds te puede ayudar a darte cuenta de que de repente algo no se está haciendo tan en paralelo como querés, o sea, o que hay algo trancando algo, o sea, puede ser bastante útil, sí. Pero sí, a veces los errores quedan en ese cuando los tenés como valor, te da toda la ventaja de que lo puedes manejar, pero bueno, a veces los stack traces sufren, porque se genera en algún lado que en realidad esto está declarado, no en realidad donde falló, o sea, es como, hay un poco de magia ahí. Si realmente estás en un problema muy complejo, a veces, por ejemplo, puede servir, no es que sea tan fácil implementar tu propio layer, pero uno puede, así como hicimos en el acquire release, rapear el HTTP client y simular un acquire and release, uno podría hacer algo así, hacer el provide de un custom HTTP client que llame al original y entre medio lo guías. No sé, o sea, ese tipo de herramientas también te lo permiten, no digo que sea fácil de 2 líneas, pero se puede hacer también si querés depurarlo de verdad, ¿no? Sí, y lo bueno también es que cuando escribís así como con layers y con servicios, puedes escribir tu aplicación, la lógica como que bastante, la lógica bastante como que independiente de la implementación, típico de lo que se dice cuando uno implementa con inyección de dependencias, ¿no? Pero como que puedes simular, Effect te facilita pila en el contexto de TypeScript, simular dependencias y después le das la implementación real, ¿no? Como que al principio puedes tener un HTTP client que siempre retorne la respuesta que vos querés. O sea, hay un constructor para el HTTP client que vos le puedes dar ¿qué querés que responda a qué respuesta? ¿no? O qué fetch querés que use. Tipo, le decís, usa este fetch mío en vez del fetch nativo. O sea, que ni siquiera tenés que tener el backend levantado o cosas así, ¿no? Es como... Había uno que era, por ejemplo, si querés cambiar el console de global, le puedes decir with console, toma un console custom, y tipo, me acuerdo que lo hice, para acá la demo lo hicimpor ejemplo, no sé, capaz no estamos yendo mucho detalle, pero
quisimos correr el código de Effect dentro de las diapos, no pudimos por el limitante del framework no de Effect, sino del otro framework. Pero, por ejemplo, acá implementé un slide dev Monaco console. Y acá abajo, por ejemplo, se lo pasamos Effect with console y este console, porque las PPTs hacen override del console. Entonces, nada, un ejemplo real de que para preparar esta diapositiva quisimos correrla, al final por otros limitantes no pudimos, pero le pisas el console y ahí hace lo que quieras. Acá adentro, básicamente, llamas al console original. O sea, Como para decir que es muy configurable y esa configurabilidad también te ayuda a debuguear, ¿no? Porque puedes sustituir muchas cosas por cosas de implementaciones falsas hasta llegar a tu problema, si es que puedes hacer eso, ¿no? Capaz que en producciones, con un problema que ya pasó, puede ser más complicado, pero... sí, está bueno que no te obliga tampoco a hacer dependency injection de lo que no querés. O sea, no es que tipo para obtener las ventajas de las layers tenés que hacerlo todo complicado, o sea, está, en fin. Sí. Pero bueno. ¿Tenés alguna forma de customizar como los errores del ejemplo? Me refiero a, me imagino llegar al final y como hacer run mail y de repente te mirás el efecto y tenés 40 errores distintos que te puedo retornar. ¿Tenés alguna forma de configurar, no sé, darme algún lugar o algo después de se acumula más de tantos efectos, tantos tipos de errores? Buena pregunta. Así para ayudar al desarrollador. Sí, no, ahí va. Tipo, si te escaparon, si te faltan 15 por hacer handle. O sea, TypeScript es Turing complete, así que se podría hacer de que si tenés más de tantas variantes, falle. Pero, o una regla del linter. O una regla del linter, capaz. Sí. No, que yo conozca no existe, pero claro. Si alguien está colgado, que lo pueda hacer. Capaz que había lo que decían antes del paradigma que te fuerza a que manejes los errores en el momento que lo estás implementando. Sí, claro. Sí. Eso para no llegar al final y tener 40 errores. Idealmente sí. Y la realidad es que en la práctica a veces uno dice, todos estos errores, cachámelos todos y los rapeás en uno y es muy fácil, es muy común a veces ponerle un cos. Claro. Sí. Haces un error nuevo que sea tipo... perro. Claro, unhandled on purpose error y le pasás el error original adentro como una property. O sea, esas cosas en la vida real. Pero bueno. Eso es un poco lo que se vuelve heavy, ¿no? Ahora no solo estamos modelando el dominio, modelamos los errores y digamos, o sea, qué vale la pena propagar de errores y qué no, ¿no? Eso es lo... Este paradigma te lleva a pensar un poco eso, que para cierto tipo de aplicaciones puede ser muy bueno, porque a veces no querés que falle, tipo, querés toda la seguridad que puedas tener, y entonces, bueno, tenés que modelar los errores como tal. Pero sí, también es eso de que se vuelve todo la granularidad se vuelve después como ver un dilema. O sea. Sí,